es promotor, es creador del Centro Cultural Blas Mazo, ha organizado encuentros de música popular y bueno, está muy comprometido con la vitalidad, el fortalecimiento, la revitalización de Mayo. Entonces yo le pediría a Antonín que se presentara, por favor. Digo, tendríamos que eche mal leña, achiste mal, sí mi ánimo. Y no puedo, Antonín Vázquez va a entrar el tema para el pueblo de Tananegua y nunca, entonces lloré no, tú a ver esta imagen, hasta en Suayana, hasta en Llorina, el carro tenía acá. Y cada vuelva hay palabras, un chimán botaba, Dios te choco de Gracias. Es para que vayan escuchando las lenguas. Y en segundo lugar tengo aquí, justo a mi derecha, a don Teodoro Huitimea Flores. Él es hablante de Yaqui, que es yaqui, profesor bilingüe, jubilado, muy comprometido, pero muy comprometido con su propia lengua. Da clases en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en la universidad, incluso en la Universidad La Salle del Noroeste. Tiene un canal de YouTube en donde trata temas de lengua y cultura yaqui. Entonces, pues yo le pediría que haga una breve presentación de su persona y que también lo haga en yaqui, que la gente lo escuche. Sí está funcionando esto, ¿no? Bueno, tú digo, se enseñé guache y el lado que pueden de Macaneme que sea mucho tu licencia porque no hay que te buscar, pues ve YouTube y hasta que me de Guabay. Ewi, bueno, tú no quijía que no quiero, Uyoli, ama Gusti, Tutuli, no es más que yo, tu diagua, no es más que con mala, Guacani, que no quita y todo, bicha, dice, no es más que con yo, tu diagua, y con Becria, y todo, onte, gato, y todo mayo, iba a su que estaba, podía que no que por lula, Guacatu y Bolu, y todo eso, y ariento, eso yo sí capo, veja, y todo te estaba también a Guajira que no que, lauti, yo no que vea, chequen también hasta ahí te po, pues todo mía que no quítate, y pues se acatejito ni te llame, uno que te, hoy mami, hasta ahí va hasta que te, tú y vos llevas a tu ine, no iba, tú y yo se choco y te decía. Bueno, si les sonó parecido a la lengua, es que es prácticamente son lenguas muy cercanas de la familia del resto. En tercer lugar tenemos a Brian Alessandro Montaño Barnett. Él es de Punta Chueca, lo cual quiere decir que él es CONCAC, es serio. Él es el más joven de los tres. Eso no le quita que sea igual de comprometido que los dos compañeros que nos precedieron. Entonces, por favor, Brian, preséntate. Justa, Brian Montaño Barreca. Ako gako no pues gako cuando voy a Yeshua. Ako gako no pues gako Yeshua, disculpa, se me trae. Con gak y a gente se me dice que tu bifa de anos jugadas, hágate. Muchas gracias. Y bueno, está también junto a mí, a mi izquierda, José Luis Moctezuma. Él ya se ha de haber olvidado, pero él me recibió hace muchos años en la Escuela Nacional de Antropología. Y ya entonces era maestro, imagínense. José Luis, él es una persona que está muy comprometida con las lenguas del norte del país, bueno, no nada más de las de Sonora, yo creo que como todas las de por allá, ¿no? Y bueno, no sé si quieres decir algo antes de que empecemos a entrar en materia. Jao. Es como se saludan los Kikapú. Es que bueno, yo trabajé con Kikapú desde
1980. Ese es el saludo que se tiene. Es un saludo muy conocido por las películas norteamericanas, pero realmente viene de esa raíz. Porque el Kikapu es una lengua algonquina que se hablaba originalmente en la frontera de Canadá y Estados Unidos y bajó hasta Coahuila y a Sonora también. Bueno, gracias. Bueno, no lo digo, pero él es el único lingüista mexicano que ha trabajado con el Kikapu en serio. Y gracias a él conocí al jefe Chacoca. Bueno, tras esta breve presentación yo le pediría a Antolín que nos dijera cuál es la situación actual del Maya, la situación de riesgo por la cual está atravesando esta lengua. Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan, bienvenidos a este conversatorio sobre las lenguas en el noroeste de México, del cual formamos parte nosotros, los llorenes o mayos, como comúnmente nos conocen. El pueblo mayo pues es un pueblo con un mayor número de habitantes, con un mayor número de personas, se hablan más de 60,000, pero por otra parte, desafortunadamente, es uno de los pueblos que ha sufrido un acelerado y triste proceso de desplazamiento lingüístico. Hay muchas tareas que se han encaminado a fortalecer nuestra lengua maya. Tareas como podemos hablar de creación de boletines, libros, discos, encuentros de cantos populares en lengua mayo y muchas otras actividades más, los nidos de lengua también, ¿no? En varias comunidades. Pero el problema persiste, el problema sigue, desafortunadamente, en este proceso, pues, ¿no? de ser una lengua que se está desplazando cada vez más, está sufriendo, pues, estos cambios sociales que están dando. Muchos hablamos de que, pues, mucho se debe, pues, a la presencia de Yori, que ha estado mucho en las comunidades, ha invadido muchas comunidades, ha estado en contacto siempre con nosotros, a los lugares que estamos muy cerca de las ciudades, que vamos con facilidad, ¿no? A una educación que no ha sido realmente bilingüe ni bicultural. Bueno, una serie de cuestiones que podemos hablar, ¿no? Y el problema sigue. Es importante, pues, creo yo, que nuestros pueblos, en coordinación con algunas instituciones que están encaminadas a promover, a fortalecer estos elementos propios de las culturas indígenas, que se hagan redes comunitarias, redes familiares, donde impulsemos realmente el uso de la lengua, porque una lengua sin oralidad, por más acciones que estemos haciendo como promotores o como gente interesada en nuestras comunidades, difícilmente va a sobrevivir. Necesitamos apoyarnos entre comunidad e instituciones para hacer realmente un buen trabajo de fortalecimiento, un buen trabajo que nuestra lengua siga floreciendo, que siga emanando en las propias comunidades. Es por eso, pues, que sería una de nuestras propuestas, ¿no? Impulsar más que nada la oralidad, porque sin oralidad la lengua va a seguir muriendo. Se habla de que somos bastantes mayos, pero de acuerdo a ciertos registros, de los 60,000 que hay, unos
27,000 se supone que son hablantes. Pero ¿quiénes son esos 27,000? Son personas mayores, son personas adultas, que a la vuelta de 10, 15 años, 20 años cuando mucho, ya no van a estar con nosotros. ¿Qué va a pasar? Se disminuirá a cierta cantidad muy, muy reducida el número de hablantes para ese entonces. Por eso es que invito a las instituciones que están aquí presentes, a los promotores culturales que están aquí presentes, a los hablantes de nuestras comunidades y a todos quienes puedan aportar un granito de arena para fortalecer nuestras lenguas indígenas, que se sumen a esta tarea tan importante, porque si una lengua muere, siento yo que mueren nuestras raíces, muere ese árbol frondoso que tuvimos en un tiempo, se seca y se cae, y ya no hay vuelta de hoja. Muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Le haría la misma pregunta a don Teodoro. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista, su situación de la lengua yaqui? Bien. La lengua yaqui no está exenta de los problemas que aquejan a las demás lenguas originarias del país. La lengua yaqui es una de las lenguas también que se encuentran pues, puntos específicos en comunidades específicas donde están bien detectadas, donde están amenazadas, ¿no? Tajimaroa, el pueblo de Cocoriconti, las Guasimas y los centros de los pueblos grandes, Bicam, Ota, ahí es donde hay un marcado desplazamiento de la lengua yaqui por el español. Les voy a compartir una experiencia en mi pueblo, donde también es una de las comunidades que están en riesgo, ¿no? Están amenazadas. Yo estaba sentado en un lugar, porque me gusta contemplar mi pueblo, la iglesia y pues cuestiones así, mi mente empieza a hacer esas fugas geográficas. Y ahí me quedo viendo en el yaqui, ese yaqui de mis padres, de mis abuelos. En eso pasa una muchacha joven hablante de lengua y me responde, Dios en Chaniabo, profe. Entonces yo vuelvo, Dios en Chiocue, es un saludo. Pero atrás venía su niño y voltea y le dice, apúrate bebé. Y me quedé viendo así patinando y le digo, oye, a mí me hubieran dicho buenos días y al bebé le hubieran dicho en lengua, Panse, Catamó, Catagua. Entonces, ellos, en ese ejemplo de esa mujer, de esa madre joven, ahí tengo la respuesta del por qué existe este fenómeno en los yaquis. Las nuevas generaciones empiezan a usar mucho la lengua del español. Entonces, Tolina hablaba de que la lengua mayo, la lengua yaqui también. Hay muchos hablantes, por fortuna, ¿no? Afortunadamente, pero entonces la lengua yaqui no necesita que la salven, la lengua yaqui necesita que la hablen, que no estemos salvando de nada. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. Mejor, en vez de salvarla, vamos a hablarla, porque es la oportunidad que tenemos del día a día. Los jóvenes, la nueva generación, son esas víctimas de los mayores que no les damos la oportunidad que puedan entrar a ese universo hermoso del yaqui a través de la lengua, porque con la lengua aprendes a soñar, con la lengua yaqui aprendes a valorar, a conocer ese universo que nos dieron nuestros mayores. Con la lengua yaqui empiezas a ver que tu universo tiene un sentido. Con lengua yaqui, a mí en lo personal,
me arrullaron, me sancionaron en su momento, me llamaron la atención. La lengua yaqui de por sí es muy hermosa, como cualquier lengua originaria. Esas nuevas generaciones tenemos la oportunidad de reivindicarlos con su lengua. Para esto hay que pensar como joven. Yo me siento joven, aunque mis rodillas dicen que no, pero yo me siento muy joven. Entonces, para tratar de hacerle un poquito de justicia a la nueva generación de yaquis, abrí un canal de YouTube, se llama Canal de YouTube Tribu Yaqui, Lengua y Cultura. De esa manera estamos ofreciendo las clases para que aprendan lengua yaqui de cero, de una manera sencilla, de una manera pues grata, ¿no? Que no les va a ocasionar mucho, nada más cuestión de acceder al canal. Los yaquis, por la historia, ustedes muchos conocen que los yaquis fueron pues deportados a Yucatán, a Oaxaca, que vengo llegando desde el trabajo de investigación de Oaxaca, Yucatán, ya fuimos esa parte, y con esa fuerza que tiene la mujer yaqui, en este caso, matan a los varones. Estoy en la cuestión de principios de 1900, pero no matan a la mamá, a la gran institutriz, esa gran maestra que realmente la que forma a los guerreros a través de su lengua. Los yaquis aprendieron a defender su territorio a través del amor al río Yaqui, al territorio. Pero ¿quién fue su maestra, su formadora? Fue la mamá, la mujer yaqui. La estrategia no les funcionó. La mamá siguió formando a través de la lengua. Por eso es que hoy en día tenemos que enfrentar la problemática con la tecnología. La tecnología no va a ser no va a ser quien nos debilite, contrariamente, lo va a ser quien nos favorezca para que podamos ayudar a los jóvenes, quienes deseen aprender lengua yaqui, aquellos que se sientan que son parte, que su historia parte de los yaquis, ahí tienen la oportunidad de entrar al canal de YouTube. Y un gran paso que está dando en el yaqui es el espacio para el nivel de universidad que le estamos dando a lengua yaqui como idioma en ITES Clavicam. Ahí se están dando la oportunidad de reivindicar a los jóvenes universitarios. Lo mismo en la Universidad de La Salle. Es tanto lo que podemos platicar. De esa manera podríamos contrarrestar o atender la problemática de desplazamiento que se están dando de una manera preocupante. Pues es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y es el turno de Brian, el más joven y es el hablante de la lengua menos amenazada de las tres y de la menos hablada. Buenas tardes. En el caso de mi lengua, al igual que la mayoría de las lenguas originarias, pues se está perdiendo a un ritmo que ya está prácticamente fuera de nuestras manos. Ya los niños no lo quieren hablar, no por vergüenza, no porque pues no les guste, simplemente que nos está consumiendo lo extranjero, que a los niños les resulta más llamativo hablar en español que en su propia lengua, porque muchas veces pues en la escuela también se ocupa hablar el español pues antes que la lengua, porque a eso nos impusieron. Y pues también por culpa de las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, porque pues en ningún lugar de esas plataformas vas a ver pues algo con relación a la cultura, si acaso muy pequeñas partes. Y pues desgraciadamente ya nuestros abuelos ya están falleciendo y con ellos se llevan un gran tesoro cultural.
Y al no haber interés en aprender esas tradiciones y culturas que tiene de conocimientos ese abuelo, pues se pierde. Y con ellos se lleva junto, ese tesoro se lo lleva pues a la tumba prácticamente. Así que uno de los temas centrales de este conversatorio es en qué contexto se usa la lengua. Y pues la respuesta más lógica sería pues para comunicarnos entre nosotros los Conga, pero pues muchas veces como jóvenes también fallamos en ese sentido, porque en vez de hablar entre nosotros nuestra lengua, pues preferimos hablarlo en español, y pues ahí es donde pues uno se da cuenta que también falla en ese sentido. Y pues también para preservar la lengua uno tiene que aportar su granito de arena, que aunque no tengas con quién hablar, que aunque no tengas con quién contarle historias, tus tradiciones, tus culturas, pues sigas practicando día con día, porque pues es muy interesante y muy bonito nuestra cultura, lenguas y tradición. Y para finalizar les quisiera pues compartirles un canto de mi abuelo, Ignacio Barnet. Esta canción habla acerca de, o sea, pues se canta en tiempos difíciles, en momentos en donde tú te sientas solo o amenazado. Esta canción va más o menos así. Antipotano koshayata me piti moyaya. Antipotano koshayata me piti moyaya. Tahma me pitia, tahma me pitia. Antipotano toya toshayata me piti moyaya. Antipotano koshayata me piti moyaya. Antipotano koshayata me piti moyaya. Tahma me pitia, tahma me pitia. Antipotano toya toshayata me piti moyaya. Antipotano toshayata me piti moyaya. Antipotano toshayata me piti moyaya. Tahma me pitia, tahma me pitia. Antipotano toya toshayata me piti moyaya. Las canciones pues se repiten por tradición 3 veces, así que pues la repetí 3 veces. Así. Bueno, debo agregar que quedamos que venía a ser tu tío abuelo, ¿no? Es el tío abuelo. Brian es el Chapo Barnet. El Chapo Barnet, que es toda una figura tradicional dentro de lo que sería la música con caca. Yo no sé hasta dónde, pregunto nada más hasta dónde estos nuevos músicos como los de Hamad Kasim de alguna manera retoman ciertas tradiciones de la música muy muy tradicional, son grupos de rock de la música muy tradicional de eso con caca. Ahí me lo respondo. José Luis, ¿tú qué tienes que decir respecto a esta situación de riesgo en términos generales? Bueno, pues ya mostraron Antolín, el profe Frank y Brian esta visión desde dentro sobre la situación que atraviesan sus lenguas. Pues una de las cuestiones es que para el norte de México, en general, las lenguas que se hablan ahí son las más amenazadas del país, por región. Hay lenguas que están a punto de desaparecer, entre las lenguas yumanas, el cucapá se habla en Sonora, es una lengua que apenas tiene unos cuantos hablantes y que está en proceso de desaparecer. El tojonotam, conocido anteriormente como pápago, tiene solamente 11 hablantes fluidos que no se localizan en un mismo lugar, se encuentran en diferentes espacios, y lo interesante es que los censos no manejan
que hay al menos 2 hablantes monolingües, a pesar de que son 11 los que quedan. De esos 11, 2 son monolingües. No ha aparecido en ningún censo. Y que esa lengua está a punto de desaparecer. Se habla también en Arizona, pero en Arizona también está en un proceso de desplazamiento muy fuerte. En el caso de los guarijíos, que se encuentran en ambos lados de Sonora y Chihuahua, es otra lengua también que, si bien tiene cierto grado de mantenimiento lingüístico, pues también los procesos, sobre todo el narcotráfico, de la creación, la construcción de una presa en la región de Sonora, la presa Pilares, que hizo que inclusive muchos guarijíos tuvieran que migrar fuera de sus espacios, ha hecho que están en una situación también muy vulnerable. Entre el narcotráfico y todos estos procesos económicos que están sucediendo, hace que tanto el guarijío como el pima, que también se habla en los estados de Sonora y Chihuahua. Aquí está Sabina Estrada con nosotros, que ha trabajado precisamente con la lengua pima. La lengua pima también tiene muy pocos hablantes, y en todos estos casos los niños, los jóvenes, son los que menos la hablan. La transmisión intergeneracional es uno de los grandes problemas que sucede en esta región. Y obviamente para eso se requerirían políticas de lenguaje muy diferentes a las que se tienen que hacer en Chiapas, muy diferentes a las que se hacen en la península de Yucatán. Para el norte de México, evidentemente esto cambiaría. Antes presumía, cuando me hablaban sobre el mantenimiento y el desplazamiento lingüístico, presumía que el seri y el kicapú, siendo lenguas que le hablaban alrededor de 1000 hablantes, eran las lenguas más vitales que existían hasta finales del siglo XX. Ahora, tanto el seri como el kicapú están en un proceso de desplazamiento muy fuerte, y por su número podrían desaparecer en una generación. A diferencia del mayo, que está en un proceso aceleradísimo de pérdida de la lengua, pues ya vemos que hay un número de miles de hablantes, pero que solamente lo utilizan en la parte ritual. Mientras que los yaquis hay mayor estabilidad, sobre todo porque las autoridades tradicionales usan la lengua en todas sus conversaciones, inclusive con el presidente de la República. Y en la parte ritual también la lengua es predominante. No quiere decir, como lo dice el profe Frankie, que no estén en proceso de desplazamiento. Y por último, el kicapú, que se habla en Oklahoma, que se habla en Texas ahora mayormente, porque los kicapú del nacimiento Coahuila se fueron a Texas porque ahí les dieron una reservación a partir de 1983, a partir de 1996 empezaron con un pequeño casino, ahora tienen un gran casino en Eagle Pass, Texas. La mayoría de ellos trabajan allá y ya no quieren ir los jóvenes al nacimiento. En donde antes había un bilingüismo incipiente en el español, y todos los kicapú hablaban en kicapú y se convertían en bilingües, kicapú español, trilingües español, kicapú español, inglés. Ahora hay un bilingüismo, pero entre el kicapú y el inglés, con una sustitución del inglés hacia el kicapú. Y en Sonora, que en 1912 llegaron un grupo de kicapús de Oklahoma, el último hablante murió en la última década del siglo pasado, y ahora ya ningún hablante de kicapú lo hace en Sonora. Por lo que entonces estamos viendo que la situación en el norte de México es particularmente terrible en cuanto a la transmisión de las lenguas originarias, y lo más terrible es que no hay unas políticas de lenguaje en ninguno de los, en Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, que es donde se hablan estas lenguas, y que
de seguir este proceso, estaremos más adelante en una reunión hablando ya de los últimos hablantes. Y eso es lo que no nos gustaría ver, por lo que se requiere un proceso de una real práctica de política lingüística ad hoc a las características que tiene cada grupo y cada región de estas lenguas. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Para continuar, yo quisiera poner en el tapete de las discusiones un pócar de ideas, que quizás sean un poco, digamos, no van en la misma tesitura de lo que son las políticas de lenguaje tradicionales, pero que habría fundamentos para tomarlas en serio. La primera de estas ideas que me gustaría conocer la opinión de los cuatro sería sobre el papel tan primordial y tan protagónico que se le da a la familia y a la escuela, y relegando el contexto social. Esto lo digo porque hay en el mundo entero algunos claros ejemplos en que, independientemente de la lengua de la familia, independientemente de la lengua que se trate de impulsar a través de los sistemas escolares, lo que está determinando finalmente, digamos, la selección, la predilección, la lengua a elegir es el contexto social. Hace años, antes de que empezara el conversatorio, estaba platicando con Antolín y con Teodoro algunos casos de este tipo, los italianos en Estados Unidos, entre otros. Y el segundo punto que me gustaría plantearles, para que lo piensen y a ver si tienen algo que decir, es que no estoy muy convencido todavía de que la política lingüística deba ser una tabla rasa, una política nacional idéntica en todos los casos. Yo creo que más bien se deberían diseñar estrategias específicas para cada comunidad. También antes de que estuviéramos aquí, allá afuera estábamos platicando, y platicaba con Brian de las dos comunidades, bueno, son dos comunidades del Mayo, quedamos, yo decía que eran 200 y tantas, y quedamos que eran 300 y tantas. Bueno, en contraste de las 300 y tantas, entre los series hay dos comunidades, es Punta Chueca y Desemboque. Y estábamos, hasta el momento estábamos de acuerdo que la situación de riesgo en las dos comunidades es diferente y que lo que está fallando en las dos comunidades son cuestiones diferentes. Esto me apoyaría un poco a pensar que hay estrategias específicas para cada comunidad, independientemente de la lengua, ya no digamos de la nación. Una tercera idea, también adelanto, es en cuanto al número de hablantes, ¿no? También aquí ya hemos escuchado que el número de hablantes parece ser un factor de importancia, y sin embargo también tenemos casos, incluyendo yo creo que en el país, que un número de hablantes alto no es determinante y que un número de hablantes a veces muy bajo hay lenguas de grupos muy pequeños que se mantienen a través de muchos años, incluso siglos, ¿no? Entonces no creo que el número de hablantes sea tan, tiene su importancia, pero no es tan decisivo. Y finalmente, una cosa que me gusta, no me gusta, me disgusta, ¿no?, pensarlo, es que eventualmente hay algunas fuerzas así como fuera de nuestro control, que por ejemplo en este caso, y sigo a un lingüista, Dixon, que habla de periodos de equilibrio y puntuación, y lo repite, dentro de los cuales estos dos periodos, la vida de las lenguas, uno propicia su expansión, su florecimiento,
y los periodos de puntuación lo que propician son su pérdida. Y tenemos, no en el estado de Sonora, sino en el mundo entero, estamos atravesando por un serio y fuerte periodo de puntuación, ¿no? Y yo insisto que a lo mejor este es algo que rebasa nuestras capacidades. Es decir, que ahí el pronóstico es todavía más negro aún. Entonces me gustaría saber qué piensan sobre el papel del contexto social, sobre la familia y la escuela, de las estrategias específicas para cada comunidad y en cuanto al número de hablantes, ¿no? Y si quiere alguien decir algo sobre un fenómeno mundial, como sería la inflación, pues que lo diga ahora o lo calle para siempre. Empezamos otra vez con Antolín. Bueno, yo creo que, como decía el maestro Frank, también en el seno familiar se dan varios elementos, se practican varios elementos de nuestra cultura tradicional. En el caso de la lengua, que igual que en el yaqui, siento yo que es la madre, la principal, que transmite estos conocimientos. Y no nomás esos, pues todos los varios de los conocimientos tradicionales que tenemos como comunidad, como pueblo. Desafortunadamente, pues nos están superando ciertos elementos, ciertos factores sociales que dan en las comunidades, como lo decíamos hace un momento. En el caso de la lengua, pues no, insisto en este desplazamiento que se ha venido dando y que cada vez más se ha agudizado. Muchas veces la familia adopta por poner en práctica varios de esos préstamos, varios de esos conocimientos, y desafortunadamente se hacen a un lado los elementos tradicionales, los elementos que nos dan identidad, por toda esta globalización que se da en nuestras comunidades, ¿no? Muchos dicen, pues queremos ya ser lloris, pues ya no queremos ser llorenes, porque pues aparte de que hay ciertos racismos en nuestros pueblos, eso debilita más, eso muchas veces incluso avergüenza a los jóvenes y a los niños, pero siempre está ahí una voz que nos desea seguir orientando, como es la voz de nuestros padres, de nuestros abuelos. Porque ellos con firmeza siempre lo dicen, somos llorenes. Y el llorene, la palabra llorene, es el que respeta al prójimo, el que respeta la tradición, el que respeta la tierra, el que respeta todos los elementos que se deben de respetar a este mundo. En el caso, pues, de la escuela, podemos hablar, en este caso, de que originalmente la escuela fue un medio para dominar a nuestra gente. No eran puros, en este caso los educadores, los maestros, eran gente que no eran de la propia comunidad, los cuales castigaban mucho a los niños, y muchos deciden, pues, no desertar de este lugar, desertar de las escuelas, no seguir en este ámbito educativo. Y una experiencia muy propia que les puedo decir es que en el caso de mi madre, que era originalmente
monolingüe en su infancia. Ella solamente hablaba la lengua mayo. Después de los 15 años empezó a hablar ya español. Y justamente ella fue una de las que desertó en aquel entonces del sector educativo, porque sufría muchas presiones por parte de los maestros, incluso los castigos tan severos que le daban. Entre ellos las hincaban en sala entera porque no sabían hablar bien, no se comunicaban en español o en garbanzo. Entonces, o malos tratos físicos también, aparte, ¿no? de darles con una vara de mezquite para que aprendieran. De esa forma querían hacer que aprendieran el comunicarse en español. Entonces son varios elementos, varias cosas de las que podemos mencionar aquí en el papel de la escuela. Después nace pues la Dirección de Educación Indígena, que es la que ha querido retomar un poco más una real educación bilingüe y bicultural, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por concientizarnos como maestros, porque originalmente la educación indígena había entrado como castellanización, como castellanizadora, pues, ¿no? O sea, aprender, que los niños indígenas aprendieran el español y hacer prácticamente un lado la lengua maya un poco. No se veía algo que realmente beneficiara a la cultura yorene, realmente. En la manera en la cual estaba trabajando. Después siento que hubo más concientización en este plano para fortalecer algunos elementos importantes, pero igual, como siempre lo he dicho, falta mucho por hacer, falta mucho por recorrer nuestro país. Gracias, don Teodoro Alemán. Bien, es muy importante esta pregunta que nos hace el maestro Barriga. La familia, la escuela, ¿cuál es la función? Se ha dicho mucho de la familia. La familia es importantísima, es fundamental, porque es el seno donde el niño está en el día a día. La escuela debe ser la continuación de una formación. Muchos tenemos un concepto quizás erróneo de una escuela indígena. Es que la escuela indígena le va a enseñar a hablar lengua yaqui. La lengua yaqui es en el contexto. Hay comunidades muy privilegiadas, Vicampueblo es una de ellas, Casas Blancas, Loma de Bacum, Mazocoa, Papójori, y así vamos enumerando comunidades que están muy fortalecidas en la cuestión del contexto lingüístico. También hay comunidades poco favorecidas en esa parte, como es le contaba Loma de Guamuchi, Tajimaroa, como son las Guachimas, como son Wiribis, Raum, Potam, la periferia de Potam, de Vicam, Estación, Tabiate, la colonia militar, y varias comunidades que pues están en una situación pues de riesgo. ¿Qué hacer? Entonces, hay dos formas, la lineal y la de la desesperación. Tú tienes que actuar por desesperación, porque ves el problema, lo sientes que la lengua yaqui se te va de las manos, sientes que ya no
Ya no hay esa parte. Que cuando se muere un yaqui, no se muere el yaqui, se muere la lengua también junto con él. Siempre he tenido publicaciones al respecto. Entonces, a mediados de la década de los 80, yo visionaba yo este problema. Me acerqué al CEBETA 26, en aquellos años era un profe activo y estaba con ATP. Y les decía, muchachos, ¿por qué no estudian lingüística? ¿Por qué no estudian antropología? ¿Por qué no esto, aquello y lo otro? Decían, ¿qué tama te ve, cocone? Vamos a morir de hambre, lo decían los muchachos. Pero fíjense, el desespero viene en el profe Frankie. Sin ser lingüista, empiezo a enseñar lengua con el método idiosincrático, como Dios me da a entender. Sin tener un título, enseño lengua yaqui. Sin tener un título de ser antropólogo, soy investigador de mi propia cultura. Sin ser un historiador, hago trabajos de historiador. Porque son acciones de desesperación. Porque siento la necesidad. Me siento con la obligación de aquel yaqui que dijo, yaqui viejo ya no mata, pero hace jaras. Entonces, estoy haciendo jaras, pero de una manera desesperada, de una manera que yo siento que lo debo de hacer, que es mi compromiso como yaqui viejo. Tiene que haber más yaquis que se den la oportunidad de enseñar lengua yaqui. Es muy hermosa la lengua. ¿Por qué la escuela no enseña lengua yaqui? Yo fui demandado legalmente en mi función de jefe de sector cuando tuve la oportunidad de trabajar en educación indígena. Mi único pecado era decirle a las supervisoras que enseñaran lengua yaqui, que le dieran prioridad a lengua yaqui. Fui a la ciudad de Hermosillo, a Guaymas, Obregón. Me tenían Lázaro los supervisores porque me demandaban, que porque el sindicato. Entonces, toda esa parte me queda bien marcado. Los niños, cuando llegan a primaria, ellos mismos están haciendo un desplazamiento ni siquiera consciente. Una de las cosas que vi y que sigo viendo es el por qué no enseñan lengua yaqui en las escuelas indígenas, porque no tienen métodos, pues no tienen técnicas sencillas, así con ese método idiosincrático, ¿no? Como Dios les dé a entender, pero enseñen lengua yaqui de alguna manera. Entonces, es la primera oportunidad que deben darle, porque no saben cómo enseñar lengua yaqui, y es un problema fuerte en la región, y no nomás en la región, está generalizada en todo lo que es educación indígena. Tenemos una gran oportunidad de ser mejores profesores, de ser mejores educadores o formadores, en este caso, porque la educación ya la trae la familia, pero tenemos que fortalecerle y darle la oportunidad a esos jóvenes que pueden ellos reivindicarse con su lengua, en este caso con la lengua yaqui. Me da mucho gusto. Yo tengo alumnos en plataforma a distancia y veo que mi alumna de Texas está muy bien en lengua. Hablan, dialogan. Y yo digo, bendito Dios, el Frankie está loco, pero está haciendo cosas que los puercos no quieren hacer. Como le dije en un principio, la lengua yaqui
no necesita que la defiendan, necesita que la vemos con ganas. Ojalá que antes de que ya tenga que rendir cuentas, pues yo vea a muchos yaquis enseñando, que se den la oportunidad de enseñar lengua yaqui. Es hermosa, vale la pena soñar, y mi sueño es de que algún día muchos jóvenes aprendan yaqui por los mismos jóvenes, así como Brian, que se preocupen y se ocupen de enseñar su lengua, en este caso la yaqui. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Teodoro. Brian, ya estamos sobre el tiempo, pero te va. Voy a hacer un comentario pues, a grandes rasgos, porque pues, ya estamos cortos de tiempo. En cuanto al contexto social, como lo comentó el doctor Francisco, pues siento yo que es muy acertado en cuanto si se trata de mi comunidad, porque pues nosotros nos dividimos, somos de la misma comunidad, pero nosotros nos dividimos en dos pueblos, Pintachueca y Desemboque, y siento yo que la manera en que hemos dejado de lado la lengua y las tradiciones se sucedieron en diferentes contextos. Como por ejemplo en mi comunidad, que es Pintachueca, pues se perdió, pues creo que a causa de la influencia de personas extranjeras que pues ya cohabitan con nosotros, porque pues simplemente pues llegan y se casan con personas de allá y pues ya ahí se pierde tanto la lengua. Y en el caso del Desemboque, pues simplemente creo que no lo dejaron de practicar, porque pues a lo mejor se sintieron más cómodos con el español, porque pues de cierto modo pues es un pueblo pues más aislado de lo exterior, pero pues siento que sí se deberían de implementar diferentes planes o ideas para revitalizar y rescatar la lengua, y para que los jóvenes se sigan practicando y hablando la lengua. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Brian. Oigan, ¿hay alguien en el público que le urge y no pueda dejar de hacer una pregunta o un comentario rápido? Y si no, le paso la voz a José Luis para que concluya la mesa. No hubo nadie. A ver, por favor. Sí, pues muchas gracias, felicidades. Mencionar un problema que hasta la fecha sí hemos mencionado. En Sonora hemos sufrido, yo le llamo con respecto a una mayocracia educativa, donde la gran mayoría de los maestros de lenguas indígenas en todas las etnias han sido maestros mayos. Me refería a esta cuestión de que en el estado de Sonora por muchos años la mayoría de los maestros bilingües, indígenas, interculturales, biculturales han emanado de la etnia mayo y han llegado al resto de las regiones indígenas, creo que a excepción del mundo yaqui, y entonces han sido maestros mayos en lengua española, las que han desplazado las lenguas. No es culpa de la etnia mayo, sino del sistema educativo que no ha permitido que se desarrollen. Aquí hay jóvenes que tienen capacidad para ser maestros y están esperando a ver si les dan chance, si les toca, y es un reto muy importante, y con el impulso que ellos dan, pues creo que es el camino a seguir y por reconocer esa labor. Muchas gracias. No, gracias por el comentario. José Luis, concluye, por favor. Por favor, perdón, no había visto. Nada más, es una simple pregunta, no entré cuando empezó, pero sí me gustaría saber si tienen ese contacto, entendí hace ratito, con autoridades en la actualidad para poder implementar el estudio o las clases de las diferentes lenguas que hay en este estado, ¿no? Y en todo el norte del país, porque en el sur creo que sí hay sí se da este tema de la continuidad de las lenguas. Gracias. De verdad estamos sobre el tiempo. Yo te contestaría Sí. muy rápidamente que Gracias. ellos tres son intelectuales orgánicos de sus propias comunidades, entonces tienen siempre un interlocutor o tienen manera de llegar a estos interlocutores. Esa es la realidad. Gracias. Si es que no me equivoco, ¿verdad? José Luis, ¿qué vas a concluir? Una pregunta más. Otra más. Buenas tardes. Ya no me voy a preocupar por el tiempo. Buenas tardes. Yo soy de la comunidad indígena Cucapá de San Luis Río Colorado
Y sobre lo que me comentaba aquí el compañero, nosotros somos una de las comunidades que somos nada más 23 hablantes. Entonces, a nosotros todos los gobiernos nos tienen olvidados, gobierno del estado, federal, municipal, a nosotros no nos llega ningún apoyo, nada. Incluso ahorita hemos estado trabajando con una maestra que viene de la Universidad de Mexicali, de Baja California, sobre plantas medicinales, porque nosotros tampoco tenemos escritura, no tenemos alfabeto. Entonces nosotros hemos estado trabajando un poquito sobre eso, pero como les digo, nosotros no tenemos el apoyo de ninguna institución, ni menos del gobierno, porque nosotros nos lo dicen el gobierno del estado, están muy lejos del estado como para nosotros desplazarnos hasta allá, y por esa razón el gobierno del estado no nos toma en cuenta muchas veces, mucho menos el gobierno federal. Hasta ahora nos han incluido también en el plan de justicia, pero a nosotros nos incluyeron en el plan de justicia y humano, que son de Baja California, porque nosotros somos humanos, somos 3 comunidades que están en Baja California, que es en el mayor, estamos nosotros en Sonora, en San Luis Río Colorado, y está otra comunidad que es en Somerton, Arizona. Nosotros, las 3 comunidades, hablamos la misma lengua, sin embargo, en Sonora nada más hablamos 23 hablantes, en Baja California hay 4 hablantes nada más. Entonces, ahorita a nosotros es como ustedes dicen, ¿no? La pérdida de la lengua, el rescate para nosotros es muy importante por la cuestión de que somos muy poquitos hablantes. Ese es mi comentario nada más. No, es importantísimo. Estas lenguas humanas siempre nos han preocupado y hay algunas que están, como el caso de Cucapá, que están, dice que son 27 hablantes, ¿no? Entonces, 23 en Sonora y 4 en California, algo así. En Baja California, sí. Yo quiero comprometer aquí al vaquero para que tome cartas en el asunto y tal vez también involucrar a Daniela, ¿no? Que trabaja con las lenguas humanas en Baja California, más allá de los límites interestatales. Creo que son problemas que no deben detenerse por esas fronteras que nosotros mismos nos inventamos. Sí. Ya le puedo pasar la bolsa al vaquero. ¿Seguros? Gracias. Sí, Pablo. Sí. Por favor. Hola, muchas gracias. Era una pregunta más de orden lingüístico, tal vez, no sé si, curiosidad, para la lengua mayo como las demás, yaqui, seri y capuzi, si ya hay una gramática de la lengua como un diccionario, por ejemplo. Pregunta porque desconozco sinceramente y creo que también son herramientas, ¿no?, fundamentales para la revitalización, nada más eso. Yo creo que eso lo podría responder el profesor José Luis de paso. Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, sí hay mucho trabajo lingüístico, hay bastante de trabajo sobre gramática en sus diferentes niveles, en las diferentes lenguas. El problema es pasar de este nivel de la lingüística básica, llevarla a la lingüística aplicada. Este salto es muy importante. No hay gramáticas pedagógicas como en el español, y que entonces eso se requiere. Es uno de los trabajos que faltan. La educación se ha concentrado en el alfabeto y de ahí no ha pasado. Eso hace que no se pueda escribir la lengua. El español necesitó varias décadas o siglos para que se normalizara. Y entonces, obviamente, eso no se puede hacer de la noche a la mañana con las lenguas. Que además, como dice bien Antolín, son en su mayoría un trabajo de cotidiano, de socialización a partir de la lengua. Y bueno, para mencionar esto también del Cucapá, lo decía hace rato, el Cucapá, las otras lenguas humanas son las que están en mayor peligro de desaparecer. El Quiligua está casi a punto de desaparecer. Quedan 3 hablantes. Había hablado de 5, ya quedan 4 y medio, bueno, pero hay alguien que no se comunican entre sí. Exacto. Y en general, bueno, para concluir,
El norte de México es la zona con mayor problemática en términos de desplazamiento lingüístico. No hay una política de lenguaje como la que señalaba Paco Barriga, de que si bien tiene que haber un paraguas de una política de lenguaje en términos del Estado-nación, en términos de los estados en particular y en términos de las cuestiones particulares de las regiones y de las comunidades que tienen evidentemente una diversidad en términos de desplazamiento y mantenimiento lingüístico, por lo que cualquier política de lenguaje tiene que ir encaminada precisamente a ver, como lo vimos en la revista, hace rato en la revista, que hay trabajos muy específicos para precisamente poder abordar el problema, pero en este caso acompañados, como en este caso los tenemos, de los mismos hablantes. Ya no es una cuestión de que nosotros los lingüistas tenemos la verdad absoluta. Aquí se ha mostrado a través de la palabra de nuestros colegas, porque para mí son colegas por todo el tiempo que llevo trabajando con ellos, de que tienen una propuesta de revitalización, una propuesta individual, desgraciadamente. Como ellos lo han señalado, requieren un trabajo más colectivo, un trabajo a partir del territorio, de las instituciones que la componen y acompañados por los académicos y por el Estado para hacer realmente políticas públicas de revitalización de las lenguas que vayan ad hoc a las necesidades de los mismos hablantes y no bajo esta idea de que desde arriba se plantea cómo se lleva a cabo la política del lenguaje en México, como hasta ahora se ha hecho. Gracias. Bueno, gracias a todos. Yo le pediría a la compañera Tucapá que me aguante tantito para que me dé sus datos de localización. Ya, se acabó, creo que hay otra vez encima. Me están pellizcando por todas partes. Gracias.